Buenos días, bienvenidos a Servimedia, un nuevo encuentro informativo y queremos hablar de centros especiales de empleo, de iniciativa social, de su presente y de su futuro. Y para ello voy a presentarles a las personas, a los expertos que tenemos aquí en el estudio de televisión, que nos van a contar pues esta situación, como digo, de los centros especiales de empleo. En primer lugar, quiero saludar a Pedro Sáenz. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Pedro es secretario de AECENCO. AECENCO es la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCENFE. Además, también Pedro es presidente de FEACEN de Castilla-La Mancha. También está con nosotros Marina Ladrero. Buenos días, Marina. Buenos días. Marina es vicepresidenta de la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCENFE, como digo, AECENCO. También está con nosotros, una vez más, Daniel Alíbal García. Buenos días, Dani. Hola, ¿qué tal? Estoy, estoy en plantilla de Servimedia. Sí, ya dentro de poco te ponemos una silla fija. Dani es presidente de FEACEM, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, y además de secretario de organización de COCENFE, y otros cargos. Va a venir a continuación, que está ya con nosotros, ya mismo se sienta la directora general de Economía Social, que ahora la presentaremos, pero mientras tanto, Marina, AECENCO, justo el año que viene, 2025, cumple 25 años. Cuéntanos cuál es el objetivo de AECENCO fundamental que tiene. Vale. Bueno, en primer lugar, sí que queremos destacar que cuando se creó en el año 2000, en febrero del 2000, éramos 13 centros. En estos momentos somos 62 centros especiales de empleo de iniciativa social y 153 entidades asociadas, que engloban más de 8.000 personas, de entre ellas más de 5.000 personas con discapacidad. En AECENCO siempre hemos tenido el objetivo muy definido, que era la representación de los centros especiales de empleo de las entidades que representan a las personas con discapacidad física y orgánica. A lo largo de estos casi 25 años se ha conseguido el reconocimiento de los centros especiales de empleo de iniciativa social, pero ha habido muchos cambios y uno de los hitos más importantes es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se les reconoce el derecho a tener un entorno, a desarrollar su vida en un entorno plenamente normalizado e inclusivo. ¿Esto qué supone? Que desde la Convención resulta un poco difícil seguir defendiendo el modelo de empleo protegido, que partía de la premisa que la empresa ordinaria no era fuente de trabajo para las personas con discapacidad, por ello la creación de los centros especiales de empleo. No podemos olvidar de la importancia que han tenido, que tienen, porque todavía estamos con un 33% de tasa de actividad en las personas con discapacidad y más del doble del paro que las personas sin discapacidad. Con lo cual, sin olvidarnos de la importancia de los centros especiales de empleo, sí que es verdad que a lo largo, en los últimos tiempos, han proliferado muchísimos centros especiales de empleo con ánimo de lucro para buscar mano de obra más barata, acceso a los contratos públicos reservados a centros especiales de empleo, para cumplimiento de las medidas alternativas. Por ello, en AECENCO nos hemos puesto una tarea muy importante a lo largo en el futuro, ¿vale?, del diseño de un nuevo modelo de emprendimiento social para que las personas con discapacidad por sí mismas o a través de sus entidades generen su propio empleo. Eso sí, con medios, con gobernanzas nuevas y más estrictas y que giren en torno a dos elementos. Uno de ellos es el artículo 27 de la Convención Internacional, donde dice que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que los demás. Y segundo, que las empresas de economía social e inclusión laboral sean un complemento más para lograr esa plena inclusión y que tengan servicios que abarquen todo el ciclo vital de las personas con discapacidad. Bueno, dicho esto, ya doy paso a mis compañeros. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Aicha Belasir. Buenos días, Aicha. Hola, buenos días. La directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de la empresa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Es un placer. Pedro y Daniel, o Dani y Pedro, ¿cuál sería, digamos, una vez planteado lo que nos acaba de decir la compañera Marina, cuál sería el objetivo fundamental a los próximos años dentro de los centros especiales de empleo e iniciativa social? Empiezo por ti, Dan. Bueno, por Pedro, da igual. Pedro. Bueno, yo creo que, como bien ha comentado Marina,
son más de 40 años los que lleva en activo la figura del Centro Especial de Empleo. Que en el 82 la LISMI ya dibujase una figura de empleo protegida como los centros especiales de empleo en el marco histórico y contextual que existía, fue un acierto total y casi me aventuro a decir una utopía, ¿no? Pero esa figura empezó a funcionar y ha permitido que mucha gente con discapacidad pueda encontrar un empleo que de ninguna forma podría haber encontrado en el empleo ordinario. Pero es cierto que 40 años es un ciclo muy grande para un formato como es este o cualquier otro. La sociedad ha cambiado mucho. Es cierto que los niveles de empleo de las personas con discapacidad, de cualificación, de inserción, han ido mejorando. Esto es algo que se puede constatar. Pero también es cierto que el mercado del empleo no para de cambiar y nos enfrentamos a entornos pues cada vez más inciertos, no solo dentro del sector de la discapacidad, sino a nivel general. Todos sabemos que los empleos de dentro de 10 años, el 90% no los conocemos todavía, ¿no? Esta evolución hace que, y el ritmo y las condiciones de evolución hace que sigan poniendo trabas, problemas para la inserción, para la plena participación de las personas con discapacidad. Y que herramientas, soluciones que nos habíamos dado en estos 40 años ya no sigan funcionando. O incluso que se hayan desvirtuado con respecto a lo que inicialmente se habían previsto. Yo creo que este es el mayor reto que tenemos desde los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, es defender que el ámbito de la iniciativa social, no dicho por nosotros, sino por jurisprudencia, por legislación, es un ámbito específico que desde el punto de vista de AECENCO debería permitir el entorno suficiente para que el emprendimiento colectivo de las personas con discapacidad o de sus familiares, en el caso de aquellas que no puedan tomar esa decisión, pues puedan poner en marcha entornos y seguir poniendo en marcha entornos productivos, reales, de calidad, que permitan el desarrollo a la persona con discapacidad en un empleo digno y que reviertan en los objetivos sociales. Este es el modelo que nosotros defendemos y que a futuro intentaremos que sirva para seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad. Dani. Bueno, nuestra hoja de ruta es muy clara. Nosotros tenemos una gran hoja de ruta que marca la convención y nosotros, como FEACEN, como AECENCO, como COCENFE, nosotros creemos en la convención. O sea, somos defensores y además en la convención hay que creerla desde la A hasta la Z. No vale, como hace mucha gente, creer en la convención en lo que te interesa y no en lo que no te interesa. Una otra cosa, porque también es de aplicación obligatoria. Es de aplicación obligatoria. Está firmada por Está firmada, pero hay tensiones, ¿no? Este artículo sí lo quiero, este artículo no lo quiero. En COCENFE, como corpus doctrinal, creemos en la convención. Y si crees en la convención, hay que creer en la convención entera. Y hay que creer en lo que ha hecho el comité en una asociación general sobre el derecho al empleo. Por tanto, esa es nuestra hoja de ruta y hacia el camino en el que nosotros defendemos. Y como cristalización de eso se hizo, recordáis, hace ya pasa el tiempo, un libro blanco del empleo de personas del empleo y la discapacidad, una obra cuatripartita. Bueno, el año pasado. El año pasado, sí. Bueno, es que el documento empezó... Sí, hace tiempo, digo, pero hace se presentó tiempo, el año se presentó, pasado. además un libro de 2000 páginas, y creemos en esa obra cuatripartita. Y además en esa obra, entre otras recomendaciones, hay específicas para el movimiento de los CES. Para mí una cosa muy importante, y sabéis que soy muy pesado, es el cambio del nombre. Porque Centro Especial de Empleo a mí me evoca a empleo protegido, me evoca a ese concepto de especial y a ese concepto de centro, ¿no? Y por eso defendemos más las ideas de empresas de trabajo inclusivo, empresas inclusivas de inserción, más que votar sobre la idea de empresa, para que se reconozca por la sociedad que somos empresas sociales, somos economía social y somos empresas. También que somos inclusivas, para que quede claro que no somos guetos, que no somos especiales, que somos entornos en los que hay una actividad productiva normal, en el que trabajan personas con discapacidad
y sin discapacidad de una manera totalmente normal, ¿no? Por lo tanto, al fin y al cabo, los nombres marcan mucho porque pensamos en palabras, ¿no? Y son palabras que creo que transmiten pues, un cierto concepto de exclusión o de protegido. Otro elemento, se hizo un estudio y el CEE actual cumple con la convención, pero siempre hay pequeños ámbitos de mejora, ¿no? Y hay que defender como asociación empresarial, pero también como personas con discapacidad y parte del movimiento asociativo, que tiene que haber mejoras en el modelo. Por ejemplo, hay un elemento que es el contrato de bajo rendimiento, que es un modelo de contrato muy poco utilizado, pero que hace que una persona con discapacidad pueda cobrar menos del SMI. Esas ideas tienen que ser erradicadas, porque eso va en contra de lo que tú has dicho, la igualdad de condiciones. En España, ¿cuánta gente usa este contrato? Muy poca gente. Pero con que una persona lo use y sea discriminada, tenemos que luchar para que este modelo, esta tacha que tenemos como sociedad, se elimine. Y luego, para mí, hay muchas más componentes, pero la básica es emprendimiento colectivo. Y esto además entronca con la historia. El movimiento de los CEEs surge en los años 60, los últimos 50, mejor dicho, por personas con discapacidad física que no encontraban trabajo y creaban ellos talleres en aquel momento para darse trabajo a ellos mismos y a sus colegas, a personas con discapacidad que les rodeaban. Y esa es la idea sobre la que hemos nacido y la que tenemos que seguir defendiendo. Personas con discapacidad que se aglutinan en entidades asociativas, en entidades de personas con discapacidad o sus familiares para dar empleo a personas con discapacidad. Somos una especie, digo, de cooperativismo, de emprendimiento colectivo, y yo creo que tenemos que defender. Porque, y eso lo sabe bien mi amiga Aisha, nosotros hemos dicho que los CEEs somos economía social antes de que se hablase de economía social. Porque los principios de la economía social eran principios nuestros desde hace 70 años. Por lo tanto, nosotros, lo que es que nos hayamos llamarlo, lo llamamos, yo que sé, asociacionismo, X, pero lo que hacemos desde toda la vida es eso, ¿no? Y hay que defender que lo que hacíamos es el camino correcto y, como creo que ya has comentado, pues defender que hay movimientos espurios que no nos representan y que creemos que son excrescencias de un sistema que ha permitido pues errores, ¿no? Pero yo creo que vamos en el buen camino y no me enrollo más, que llevo ya un buen rato. Bueno, directora, efectivamente, dentro de tu Dirección General de Economía Social, los Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social, imagino que es una parte importante, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Antes que todo, me gustaría recordar que los centros especiales de empleo y de iniciativa social son una política activa de empleo. Por lo tanto, son una herramienta creada por la Administración Pública para que las personas que presentan una discapacidad puedan desarrollar una vida laboral plena. Pero es verdad que la gestión se delega en estas entidades sociales que son las entidades promotoras y que impulsan los centros especiales de empleo y de iniciativa social. ¿Por qué digo eso? Porque si reconocemos que son una política activa de empleo, entonces de alguna forma podemos justificar esas ayudas públicas, como por ejemplo son el 100% de la bonificación de la seguridad social, porque lo que estamos haciendo desde la Administración Pública es compensar esa labor social que están haciendo ellos por nosotros, por la Administración Pública. Porque a veces las empresas del mercado laboral ordinario se quejan un poco, ¿no?, de estas subvenciones que disfrutan los centros especiales de empleo. Por otro lado, también recordar que los centros especiales de empleo y de iniciativa social han sido reconocidos como prestadoras de interés económico general. Y esto es otro de los motivos por los que debemos apoyar desde la Administración Pública, siempre bajo las normativas europeas, debemos ayudar con esos incentivos que siempre van a ser respetuosos con el mercado interno, con el mercado interior. Además, estamos en estos momentos impulsando una renovación de un proyecto legislativo, el proyecto de impulso, un proyecto integral de impulso de la economía social, en el que creemos que es fundamental en esta tramitación parlamentaria. Creemos que es importante para los centros especiales de empleo y de iniciativa social porque por la primera vez se les reconoce como parte integrante, como una familia imprescindible dentro del ecosistema de la economía social.
Y por otro lado, también me gustaría recordar que este año, 2024, por la primera vez, gracias a la modificación de una orden de bases de nuestra convocatoria anual de subvenciones, una convocatoria de ámbito estatal que estaba datada en 2017, este año, por la primera vez también, y por una cuestión de justicia social, los centros especiales de empleo y de iniciativa social han sido incluidos en esta orden de bases para que sus entidades promotoras a nivel estatal tuvieran acceso a esas subvenciones. Por lo tanto, y en resumen, la administración pública tiene que dotar de políticas públicas para que estas entidades puedan seguir desarrollándose y afrontar todos los desafíos que mis compañeros aquí han estado desarrollando. ¿Me puedes desarrollar un poquito más lo del proyecto Impulso, que dices que está ahora mismo en las Cortes? ¿En qué fase está y qué objetivos tiene? Sí. Lo que pretendemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es actualizar las 3 leyes vertebradoras de la economía social, que son la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social. En cuanto a los centros especiales de empleo, de iniciativa social, creemos que es muy importante que este proyecto, como decía antes, pase a ser realidad, porque se habla de forma específica y sin lugar a duda de esa coletilla de iniciativa social que permite que estas entidades se reconozcan y se reconozca su labor y que no se confundan con otro tipo de centros especiales de empleo o de otras iniciativas empresariales que, digamos, llamadas de alguna forma para aprovecharse, podríamos decir, de las ayudas públicas que tienen derecho estas entidades, y también la contratación pública responsable, pues puedan de alguna forma confundirse unas figuras empresariales con otras. Entonces, por eso creemos que es muy importante que el proyecto integral de impulso a la economía social pase a ser realidad para seguir, digamos, desarrollando esa parte de ayudas públicas y tener leyes claras, tener una legislación clara. Eso sí, luego habrá que exigir que esa legislación se cumpla por parte de las entidades que hacen, digamos, que se rigen por ella. Luego en España vivimos una situación de que, aparte de que la economía social, que hay un ministerio que se llama también que se apellida también de economía social, que ocurre en pocos países de Europa, luego también la economía social española es referente en Europa y a nivel mundial, y dentro de ella, por supuesto, los centros especiales de empleo de iniciativa social. Quiere decir que, sí, que para poner en valor que España tiene una capacidad que es un ejemplo. De hecho, aquí me recuerdo una visita de una delegación del Parlamento Europeo hace un año, que se quedaron un poco sorprendidos de modelo Ilunion, modelo Mondragón o modelo de COCENFE, cómo pueden desarrollar actividades y desarrollar empresas con un gran valor económico y social. Efectivamente. Es imprescindible recordar que los centros especiales de empleo y de iniciativa social son agentes sociales por la labor personalizada que hacen para que las personas que presentan una discapacidad puedan desarrollar su vida laboral plena, y por otro lado son agentes económicos porque son parte integrante de la economía social, y además desarrollan actividades empresariales colectivas, inclusivas. Por lo tanto, son ese tipo de economía que realmente necesitamos hoy en día. Y yo creo que lo que tú decías es que es verdad, se le reconoce a España como líder tanto a nivel europeo como a nivel mundial, pero es verdad que gracias a estas actividades económicas, a este tipo de actividades económicas que están perfectamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible
Sostenible y la Agenda 2030, pero como decía antes Dani, porque lo llevan en su propio ADN. No es que estas entidades se hayan adaptado a la hoja de ruta que Naciones Unidas, por la que Naciones Unidas decidió apostar en el 2015. Es que estas entidades ya lo estaban haciendo. Y por otro lado, desafortunadamente, gracias a las últimas crisis que hemos vivido, tanto la económico-financiera de hace años como la sanitaria del 2019, los organismos internacionales como la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo, como la OECD, se han dado cuenta de que la respuesta a los desafíos globales que tenemos que dar la tienen estas entidades. ¿Por qué? Porque el beneficio no repercute solo en los bolsillos de una persona, sino que repercute en un colectivo mucho más amplio. Y que además el tipo de actividad empresarial que desarrollan no es respetuosa solo con la persona que está en el centro de esos proyectos empresariales, sino con el medio ambiente. Nos estamos cargando el planeta en el que estamos viviendo, por lo tanto es imprescindible tener siempre presente ese triple balance social, económico y medioambiental. Claro. De lo contrario, no necesitamos empresas. Ahora que mencionas esto, incluso la resiliencia, el mantenimiento de esas empresas ha sido mayor justamente en la época de mayor crisis, han mantenido más empleo que otro tipo de empresas. Exactamente, exactamente. Y eso nos lo han dicho los datos de esos años. Al principio ha comentado Marina un hecho importante de los datos, que tanto en tasa de actividad como en tasa de empleo se duplica. Se incrementa para personas con discapacidad. La cuestión es, como también decía Pedro, de cómo afrontar cómo se va a compaginar esa falta de actividad de personas con discapacidad con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la IA, la inteligencia artificial, de cara al futuro. ¿Cómo se puede fomentar la integración laboral, Marina, de las personas con discapacidad en un escenario complejo como el que nos viene? Bueno, pues a través de lo que hemos hablado, de esas empresas de economía social y de inclusión laboral, donde tienen que ser un complemento para lograr esa plena inclusión a través de esos itinerarios personalizados de formación y de capacitación, y que estén presentes estas entidades prestando servicios a lo largo del ciclo vital de las personas con discapacidad. Yo creo que es fundamental, y eso se hace y lo hemos hecho toda la vida desde que nacimos hasta en estos momentos, y por eso es lo que ha dicho Pedro. Los centros especiales de empleo nacieron hace 40 años por iniciativa nuestra y han sido instrumento para dar trabajo a las personas con discapacidad, que si no de otra manera, si en este momento doblamos la tasa de desempleo, ¿dónde estaríamos? Pero sí que es verdad que este modelo necesita un cambio, una adaptación, un modelo de emprendimiento social, que sean las propias personas con discapacidad y sus entidades o con sus familias las que generen su propio trabajo. Todo eso vaya a estas entidades para aquellas personas con discapacidad, con mayores dificultades, por eso esa tasa de actividad tan baja y ese desempleo tan alto, tengan esos itinerarios adaptados, que llevamos muchos años trabajando en ello, donde al final muchos de ellos logren esa capacitación necesaria para la inserción en el mundo laboral. ¿Cómo conseguimos, directora, el incrementar esta tasa de actividad, esa tasa de empleo, cuando en el mercado laboral ordinario estamos alcanzando cifras récord, ¿no? Estamos recuperando cifras del año 2007, donde hubo la mayor tasa de actividad y la mayor tasa de desempleo de España, en el que ya prácticamente estamos cerca de alcanzar ese objetivo del pleno empleo, pero claro, aunque se ha incrementado la actividad en personas con discapacidad, digamos que la diferencia todavía es muy grande. ¿Cómo conseguimos compensar esta situación? Yo creo que tenemos que trabajar bajo diferentes vertientes. Por ejemplo, va a seguir imprescindible el apoyo de la administración pública, como decía antes, por la labor social que desarrollan estos centros especiales de empleo. Por otro lado, también, como decía antes Pedro, adaptarse a las necesidades del mercado laboral.
Y también yo creo profundamente en la formación, en la adaptación y en la capacitación. Creo que cualquier persona, y las personas que están aquí me conocen muy bien, he trabajado muchísimos años con perfiles de alta vulnerabilidad social, y creo que todas las personas en un contexto apropiado pueden desarrollar su talento. Por lo tanto, será nuestro trabajo de todas y de todos, no solo de la administración pública o no solo de estas entidades promotoras, sino entender qué podemos hacer y cómo podemos seguir formando las personas con discapacidad, que como cualquier otra persona, porque a mí lo que me apasiona de los itinerarios individualizados es que se hace solo en 2 familias de la economía social, pero es algo que realmente necesitamos todos y todas. Cualquier persona, independientemente de su título de estudio y de su desarrollo profesional, cuando llega a un puesto de trabajo nuevo, se tiene que adaptar a cómo desarrollar eso que ha estudiado o aprendido en otros lugares en esa empresa. Por lo tanto, realmente todos necesitamos una parte de itinerario personalizado. Y entonces creo que debemos trabajar mucho en eso, pero también tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial, bien usadas, pueden incluso ayudarnos, sobre todo en un contexto como este, de vulnerabilidad social. Por lo tanto, ver cómo podemos utilizar esos instrumentos para que algunos empleos se puedan automatizar, pero eso no significa que no tenga que haber una persona al lado que corrija lo que hace la tecnología. Tenemos un gran ejemplo, yo creo que es Japón, un país desarrollado tecnológicamente desde hace muchísimos años y con una tasa de desempleo muy baja. Por lo tanto, si se puede hacer, lo podemos hacer nosotros también. Pero tenemos que trabajar todos y dejar de fijarnos solo en las dificultades y focalizarnos un poquito más en las oportunidades. Claro. Pedro, ¿cómo podemos compaginar esta tecnología, la IA que está ahí ya, con el empleo de personas con discapacidad? A ver, yo creo que la experiencia lo que nos ha demostrado, como bien han dicho mis compañeros, es que el modelo, el sector, ha sido resiliente, muy resiliente en las crisis importantes, la del 2008 hasta el 2012, la administración también, las sanitarias. Esto lo que nos viene a decir es que lo que ya sabíamos, que somos modelos que no nos vamos, que donde estamos localizamos nuestra actividad, nuestra generación de riqueza, y esto es importante. Que nuestras estructuras sean fuertes, que nuestras estructuras sean potentes, sean grandes, permiten abordar los grandes retos que tenemos a futuro de una forma más segura. Poder invertir en formación, poder invertir en tecnología, y que todo esto esté a disposición de la configuración de nuestras estructuras para los itinerarios de las personas con discapacidad, creo que es uno de los elementos fundamentales. Hoy en día, aunque la globalización se está hablando de que se está cambiando de ciclo y que estamos ahora volviendo un poco a lo local, cosa que a nosotros nos encanta porque nunca hemos salido de lo local, pero sí que es cierto que los volúmenes, las estructuras, la fortaleza de nuestras entidades es fundamental para abordar estos retos que cada vez son más difíciles. Decía Aisha, los centros especiales de empleo a veces han tenido la crítica de competencia desleal, pero que a nadie se le olvide, sin tener en cuenta lo que pagamos en nóminas, de cada euro que recibimos, dicho por un estudio de una reputada auditora, aportamos 1,44 a la administración. Esto es un elemento. Y luego, nuestros centros especiales de empleo no son entidades como fin, forman parte de un ecosistema que pone en marcha nuestras promotoras de intermediación laboral, de capacitación, de formación ocupacional, de búsqueda de empleo en la empresa ordinaria. Es decir, que para nosotros es una herramienta fundamental en el proceso de inserción de una persona con discapacidad que a lo largo de su vida pasa por muy diferentes etapas. Ya. Daniel, ¿hay algún mercado en donde habría que internarse, desarrollarse más de lo que hay ahora para esa proyección de cara al futuro de empleo? Eso significa que antes de nada
previo y además me tengo que poner el gorro COCENFE, porque al final no hablo como FEACEM, hablo como COCENFE. Antes hablabas de las tasas de inserción de las personas con discapacidad y hay una cierta mantra que viene a decir que la persona con discapacidad física y orgánica ya está bien y que tenemos tasas aceptables, que ya hemos llegado a nuestro cenit. Y ahí tenemos que decir desde COCENFE que no es así. Las tasas son malas, son muy malas. Es más, si tú segregas por deficiencias, hay algunas deficiencias que causan discapacidad física y orgánica que son las que peor están. O sea, la tasa es exactamente igual entre salud mental, discapacidad intelectual y algunos tipos de discapacidad física y orgánica. Por lo tanto, permíteme que recuerde eso, que la discapacidad física y orgánica estamos mal, como toda la discapacidad, que no hay ninguna discapacidad que esté bien, ¿no? Que hay una especie de mantra de que hay discapacidad que está bien y que una que está mal y otra que está bien, ¿no? Ninguna estamos bien, y es que además discapacidad es discriminación. Y todas las personas con discapacidad vivimos en discriminaciones permanentes. Todas las personas con discapacidad, y es una cosa que dice también el libro blanco, ¿no? Que no olvidemos que toda persona con discapacidad requiere de apoyos, unas más que otros, por supuesto, es también corpus doctrinal, que no todas las discapacidades son iguales, no todas requieren más o menos apoyos, pero todas necesitan apoyos. Y después de esto, permíteme que este discurso, pero viene a colación de tu comentario de las tasas, te voy a responder también usando un documento que hizo la OIT en colaboración de Fundación 11 sobre el empleo de personas con discapacidad. Y en este documento, esta visión al futuro de hacia dónde tenemos que ir, pivotaba más que sobre ir a mercados, ir sobre la adaptación con competencias más blandas de las personas con discapacidad, en el sentido de lo que antes decíamos, quizás no sabemos cuál es el empleo del futuro. No sabemos si el futuro va a ser el empleo verde, el empleo digital, el empleo de reciclaje, no sabemos, pero sí sabemos que si la gente la forma en competencias blandas, se podrá adaptar a este entorno muy cambiante. ¿Qué son competencias blandas? Digo, para que la gente lo entienda. Es competencias más voy a intentar explicarlo con un ejemplo, ¿no? En lugar de formar a una persona para que haga solamente una actividad, formarla para que sea capaz de adaptarse a lo largo de su vida a poder hacer la actividad que sea. Es decir, no formar a una persona para ser picador de datos, para ser un data logger, sino formarla en competencias digitales, formarla en competencias humanas, formarla en esas serie de competencias más transversales que le permitirá ir cambiando a lo largo de su vida de actividad. Claro. Y otra cosa, porque además en el caso de la discapacidad no olvidemos que hay un envejecimiento prematuro, por lo tanto en tu carrera no es una carrera ascendente como ocurre en muchos casos, que vas promocionando hacia ser cada vez más jefe, sino que tienes que adaptarte al mercado y también a tu propia discapacidad, ¿no? Por eso creo que es el futuro, más que formar a la gente en un mercado, es formar a la gente para que pueda adaptarse al mercado que esté en el futuro y al mercado que ella también pueda trabajar en el futuro. Por esto es muy importante, directora, la formación de todas las personas, también de las personas con discapacidad, la formación permanente y continua. Exacto, es justamente lo que decía yo antes, pero que al final es lo que hacemos todos y todas todos los días, cualquiera que sea nuestro empleo. Entonces, pues seguramente tenemos que trabajar mucho en eso. Y luego a mí me gustaría decir una cosa para recordar lo que dijo Pedro antes. Para mí, como representante del Gobierno y como representante del Ministerio de Trabajo y Economía Social, me gustaría decir que a prescindir de ese retorno económico del que has hablado, de 1,40 €, aunque no hubiera ningún retorno económico, que siempre lo hay porque cualquier persona empleada a la sociedad aporta un retorno económico, solo por el retorno social que hay detrás de estas iniciativas, yo creo que para las administraciones públicas vale la pena. Y no solo para las administraciones públicas. Además de esta formación continua en la que tenemos que trabajar todos y todas, yo creo que es importante recordar a la sociedad que estemos donde estemos, todo lo que hacen los demás y todo lo que están trabajando los demás es importante para esa cohesión social y territorial que estamos buscando. Decía eso porque siempre en el fondo, incluso en contextos donde estamos bastante bien mentalizados en pensar sin ánimo de lucro, en el fondo volvemos todos al ánimo de lucro, a ese retorno económico que hay. No, evidentemente a estas alturas hemos entendido que el lucro o el retorno económico no es lo fundamental, que lo que necesitamos es que cada uno de nosotros y de nosotras encuentre su lugar en el mundo.
Claro. Y eso lo podemos hacer solo gracias a todos estos instrumentos que nos siguen fortaleciendo en nuestra formación, en nuestro dónde tenemos que estar en esta sociedad. No solo en el trabajo, por supuesto el empleo es fundamental para dotarnos de esas necesidades económicas, pues para pagar la vivienda, para pagar los médicos, etcétera, pero también tener esa vida social que nos hace sentir personas plenas y activas. Marina, luego hay un grupo de personas que son mujeres con discapacidad que viven además en un entorno rural, que con lo cual lo tienen un poquito más complicado que el resto. ¿Cómo se aborda esa situación tan concreta? Bastante complicado, lo tienen bastante complicado. A ver, una de las iniciativas que se puso en marcha era el tema de, pues bueno, lo que es atención telefónica, el teletrabajo, que daba lugar a que personas que están en otro entorno y que el venir a las ciudades pudieran venir y así lograr esa inserción laboral. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando mucho y hay que seguir en esa formación y en esa capacitación, porque las personas con discapacidad no solo es su discapacidad, muchas veces es un entorno social, un entorno familiar que dificulta todavía más esa inserción en el mundo laboral. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Es lo mismo que es lo que ha comentado Daniel con el tema del envejecimiento. Es algo que es vital que nuestros centros especiales de empleo es en lo que trabajan, porque una cosa son más del 65%, el 45% de determinadas enfermedades, que hay una jubilación anticipada. Pero sí que es verdad que el resto de las discapacidades, el envejecimiento, todos cuando nos hacemos mayores, lógicamente vamos perdiendo capacidades, pero con la discapacidad es mayor. Y el llegar a la jubilación en estos momentos de dentro de poco 67 años, en los puestos de trabajo es complicado. Entonces tenemos que seguir formando y capacitando, porque todavía estamos en discapacidad física y orgánica con un 75% de personas que no tienen estudios o tienen estudios primarios. Entonces, o trabajamos en esas capacidades transversales o va a ser muy complicado, porque esa falta de formación muchas veces viene desde el inicio por los obstáculos, porque al final la discapacidad que es los obstáculos que la sociedad nos pone. Y son esos obstáculos que te impiden el que tú sigas trabajando, estudiando, perdón. Claro. Entonces, es vital esa formación y esa capacitación. Una curiosidad, Dani, ahora que está de la Dana de actualidad, lo que ha pasado en Valencia, bueno, también en Albacete, por cierto. Sí. No sé si tenéis datos que además destrozó uno de los restaurantes de nuestras entidades de inserción social de allí de Letour. Claro, es que lo que os iba a preguntar, si tenéis datos no solo de Albacete, sino también de la Comunidad Valenciana, de datos centros especiales afectados por la Dana. El otro día hemos tenido una reunión del CERMI, el presidente de mi Comunidad Valenciana, Luis Bañó, nos compartió los datos. No quiero equivocarme, pero creo que superaba a los 30 centros de empleo que habían sido afectados. 30 centros. Más de 30. No tengo que decir la cifra exacta porque me baila, pero por encima de la treintena, porque como bien sabéis, donde ha ocurrido la Dana es una zona de alta concentración de polígonos industriales, una zona muy industrial y hay muchos centros que han sido afectados, algunos destruidos, y también ha ocurrido otro elemento, y también me pongo el gorro COCENFE, es la destrucción de todo el entorno asociativo. Porque es lo que comentábamos, un centro de empleo social, está el centro de empleo y está ese ecosistema de apoyos. Y es que en muchos casos ha desaparecido todo. El centro de empleo que da empleo, pero también el servicio de intermediación laboral, el servicio de orientación, el servicio de fisioterapia. Es que ha habido destrucciones completas y ahí sí estamos trabajando y me consta que es mi Comunidad Valenciana para una línea especial de ayudas para poder volver a montar estos centros, porque hay muchos centros que es que me contaban un centro que había desaparecido la maquinaria pesada. O sea, es que es una cosa que no te lo puedes imaginar. Máquinas de toneladas se las ha llevado el agua. Por lo tanto, va a haber que reinvertir en activos fijos que han desaparecido. Ahí el Gobierno ha tomado bastantes medidas, directora, ¿no? Pero el área concreta de Valencia para que puedan recuperar la actividad laboral, ¿no? Sí, efectivamente. Además de estar presentes a través de nuestra representante y ministra de Trabajo y Economía Social en el Comité de Crisis de la Dana,
todos los días se desarrollan reuniones tanto aquí en Madrid como se está viajando mucho a Valencia y se ha trabajado en un Real Decreto, para que lo entendáis, muy parecido a lo que se hizo en la crisis sanitaria con el tema del COVID. Por lo tanto, dar la posibilidad a las personas de pedir, a las empresas de pedir los ERTES y a las personas pues justificarlas, sobre todo las primeras 2 semanas de emergencia, para que no pudieran acudir al trabajo si en ese momento estaban poniendo en peligro su vida o la del el núcleo familiar. Bueno, ya estamos terminando. Marina, el año que viene, repito, cumplir 25 años. Hemos hecho un poco balance de presente, de pasado, presente y futuro. No sé si tenéis algo especial organizado para el año que viene o ya... Bueno, simplemente ahí estaremos, seguiremos y seguiremos avanzando y adaptar ese modelo a la nueva convención, porque como ha dicho Daniel, desde el artículo 1 hasta el final creemos en la convención y en los derechos que proclama de las personas con discapacidad. Muy bien, pues muchas gracias a los 4, especialmente a la directora que esté con nosotros, y nada, a ustedes les seguimos viendo en un próximo encuentro informativo aquí en SER Media. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.